Vamos a continuar hoy con el tema. De nuevo, el tema es la realidad de la iglesia. Y estábamos hablando de esto, y cuando decimos iglesia no nos referimos a pastores, a edificios, no nos referimos a, ¿verdad?, a una organización, nos referimos a todos, a ustedes, a nosotros, todos los que somos parte de la iglesia del Señor. Y de eso estamos hablando. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué es lo que está detrás de todo lo que nosotros hacemos? Algunos dirían quizás, ¿qué es lo que está detrás del escenario? Y estamos hablando sobre eso. Y la semana pasada pues comenzamos. Y se trata de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos una participación en todo lo que sucede aquí en la iglesia. Todos nosotros tenemos participación, somos parte de lo que está sucediendo. Y cuando decimos cuál es nuestro papel, nos referimos entonces a qué es lo que nosotros, cómo nos relacionamos nosotros como iglesia con todo lo que está a nuestro alrededor. Con Dios, cuál es nuestra relación con Dios, de eso hablamos la semana pasada, ¿verdad? Adorar a Dios es nuestro papel delante de Dios, nuestro rol es adorar a Dios, pero cómo también nosotros estamos delante del enemigo. ¿Cuál es nuestro papel para con el enemigo? Y de eso vamos a estar hablando hoy. Sobre eso, ya mismo vamos a entrar en ese tema. Pero ¿cómo se relaciona la iglesia? La semana pasada mencionamos, pensemos en 4 flechas, ¿verdad?, que apuntan a diferentes lugares. Y una de ellas es la flecha que apunta hacia arriba, hacia Dios, y otra es la que apunta hacia abajo, hacia el enemigo, y una flecha que apunta hacia afuera, que es el mundo, y otra flecha que apunta hacia adentro, que somos nosotros, la iglesia. Así que estamos paso a paso hablando sobre cada una de esas cosas. Número 1, nuestra relación con Dios. Hoy vamos a hablar de nuestra relación en lo que tiene que ver en cuanto al enemigo, a Satanás. ¿Cuál es nuestra posición delante del enemigo? Y luego en las semanas que vienen vamos a hablar sobre cuál es nuestra posición delante del mundo y cuál es nuestra posición dentro de la iglesia con nuestros hermanos, para con nuestros hermanos. Así que cada una de estas tiene un propósito, ¿verdad? Tenemos un papel y una función dentro de cada una de estas cosas, y dentro de lo que tiene que ver con el enemigo, nosotros estamos para conquistar el reino de las tinieblas. Pero no estamos conquistando como si no tuviéramos la victoria. Tenemos la victoria. No porque nosotros ganamos la batalla nosotros. Cristo ganó. Cristo fue quien venció al enemigo. Lo venció, nos dio la victoria. Conquistó, dice la Biblia, conquistó la muerte, conquistó el pecado. Y gracias a que Cristo ha conquistado la muerte y el pecado, nosotros hoy entonces podemos conquistar desde una posición de victoria, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Así que estamos hablando de esas cosas: adorar, conquistar, luego vamos a hablar de alcanzar y luego vamos a hablar de edificar a la iglesia. Pero hoy vamos a hablar sobre cuál es nuestro papel en relación al enemigo, lo cual es conquistar. Y el enemigo ha sido conquistado. Yo quiero que usted sepa eso. Ha sido conquistado, pero no ha sido eliminado todavía. Ya fue conquistado, pero no ha sido eliminado todavía. Jesús conquistó a Satanás en la cruz. Pero entonces, ¿por qué todavía a veces hay áreas quizás en nuestras vidas que todavía hay luchas en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos luchas? Porque existe una tensión entre lo que estamos viviendo ahora mismo y lo que ha de venir. Todavía lo que ha de venir no ha llegado. Lo que vendrá todavía no ha sucedido. Falta todavía
ya no solamente, ya el enemigo fue conquistado, pero ahora falta que sea juzgado. Y va a ser juzgado de una vez y para siempre. Y jamás, jamás el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tendrán que lidiar con un enemigo, con un reino de tinieblas, ni tampoco con el pecado. Pero todavía estamos en una lucha, pero en una lucha desde una posición de victoria, que si nosotros tomamos nuestra posición como hijos de Dios, entonces nosotros vamos a poder seguir marchando hacia adelante. No importa lo que el enemigo nos tire, no importa los ataques y las batallas que se presenten en nuestra vida, nosotros podemos marchar confiados porque sabemos que un día llegará el momento donde el enemigo ya será juzgado de una vez y por todas. Yo quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, verso 15, porque la victoria de Cristo sobre el enemigo fue en la cruz. Fue en la cruz del Calvario. Y Colosenses capítulo 2, verso 15 dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Fíjese que dice, los avergonzó públicamente. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Avergonzó a Satanás y al reino de las tinieblas en la cruz. Porque el enemigo pensaba que al crucificar a Cristo iba a acabar con todos nosotros. Pero lo menos que se esperaba el enemigo es que el Señor Jesús iba a resucitar, iba a vencer la muerte, iba a vencer el pecado, porque eso fue lo que sucedió. Dios mismo haciéndose como uno de nosotros, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios envió a su único hijo, a su hijo amado, su unigénito hijo amado, a hacerse como uno de nosotros para venir a este mundo y ser como uno de nosotros, pero completamente perfecto, sin pecado. Nunca jamás pecó, para pagar el precio en esa cruz. Por eso el enemigo trató de tentar a Jesús en muchas ocasiones, y Jesús jamás cayó en la tentación del enemigo. Fue perfecto en todos sus caminos, y gracias a eso Él fue el único que podía morir y pagar el precio por nuestros pecados. Pero no solamente se quedó ahí, no solamente pagó el precio por nuestros pecados, porque la muerte de Jesús fue el sacrificio para pagar el precio por nuestros pecados, pero la resurrección de Jesús es lo que nos da a nosotros la vida eterna con Jesús, una vida que nos garantiza toda la eternidad sin pecado y sin el reino de las tinieblas. Gracias a nuestro Señor Jesús. Jesús ha desarmado todos los principados y los avergonzó públicamente. Su triunfo fue una acción en un tiempo específico en el pasado, pero tiene repercusiones para hoy día, en el presente también. Esas ramificaciones para hoy. Y todavía, aunque el enemigo no ha sido todavía eliminado, pero sí ha sido conquistado, porque Jesús puso su pie sobre el enemigo. El enemigo está bajo los pies de Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿qué significa eso? Que el enemigo está bajo nuestros pies. Porque estamos en Cristo Jesús. Porque si Él está debajo de los pies de Cristo, nosotros estamos con Cristo. Así que Él está debajo de nuestros pies. Y nosotros tenemos autoridad en Cristo Jesús. Autoridad para ejercer sobre el reino de las tinieblas. Para cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que siempre tener eso presente, ¿verdad? El Señor nos ha dado autoridad a nosotros para nosotros poder cumplir su voluntad aquí en la tierra. Así que si usted quiere cumplir la voluntad de Dios, usted tiene que estar sometido a la autoridad de Cristo.
cuando yo me someto a la autoridad de Cristo, entonces nosotros tenemos la autoridad para ejercer y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, y el enemigo no puede impedirlo. No puede impedir que hagamos la voluntad de Dios cuando estamos sometidos a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que el triunfo indica una demostración de victoria sobre el enemigo que fue derrotado. El enemigo no murió en el campo de batalla, más bien el enemigo fue tomado vivo para un desfile de victoria. Es como cuando en los tiempos del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano salía a conquistar a otras naciones, a otros lugares, conquistaban, pero al general o al rey o a la persona que estaba frente a esas tropas no lo eliminaban en ese lugar. La mayoría de las veces, cuando se podía, lo traían después para ser eliminado frente a todo el reino. Y eso es exactamente lo que va a suceder con el enemigo de las almas. Aunque ya él fue conquistado por Cristo, fue públicamente humillado por el Señor, pero llegará el día donde va a ser juzgado por Dios de una vez y para siempre, por toda la eternidad. Y ese es el momento que estamos esperando, porque el general de generales, que se llama Cristo Jesús, fue quien venció y ganó la batalla, y va a regresar por nosotros, y va entonces a juzgar. El enemigo será arrastrado. El enemigo entonces será completamente derrotado para siempre, de una vez y por todas. Pero todavía no ha sido eliminado. Todavía continuamos en una lucha. Y el enemigo está tratando simplemente de buscar a quien devorar. La Biblia dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Aquel que se deja devorar por el enemigo. El que no se somete a la autoridad de Cristo prácticamente está ahí para ser devorado por el enemigo, para ser aplastado por el enemigo. Si yo ando por la vida y no estoy sometido a Cristo, si no me someto a la autoridad de Cristo, entonces estoy a la merced, estoy ahí, y el enemigo puede hacer lo que quiera con mi vida, porque no estoy sometido a la voluntad de Cristo y a la autoridad de Cristo. Pero esta es la posición de la iglesia en este momento. Jesús ya ha derrotado al diablo en la cruz, y el papel de la iglesia es mostrar la derrota que sufrió el enemigo en la cruz. Nosotros como iglesia andamos demostrando la derrota de Satanás que sufrió en la cruz, que fue humillado públicamente en la cruz por Cristo. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que recordar cuál es nuestro papel delante del enemigo. Nuestro papel es conquistar el reino de las tinieblas. Tenemos que conquistar el reino de las tinieblas. Tenemos la autoridad para conquistar el reino de las tinieblas. El Señor nos ha dado la autoridad para hacerlo. El Señor nos ha dado la autoridad para ir, para predicar, para hablarle a otros de Cristo, para llevar la luz de Cristo donde quiera que estemos. Esa es la autoridad que nosotros tenemos frente al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas ahora mismo gobierna el mundo. ¿Usted sabía eso? El mundo está siendo gobernado por el reino de las tinieblas. Pero nosotros, se nos ha dado en medio de este reino de tinieblas, el Señor nos ha dado una autoridad para venir y entrar en este mundo de tinieblas y llevar la luz de Cristo a todo aquel que está a nuestro alrededor. Y el enemigo no lo puede impedir. No lo puede impedir. Por eso la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Porque el reino de las tinieblas solamente lo que tiene es puertas, puede poner puertas, ¿verdad? Y cerrarlas, pero el Señor nos ha dado a nosotros llaves y nos ha dado una autoridad para nosotros poder
abrir esas puertas que el enemigo ha cerrado, y nosotros vamos en el nombre de Jesús y conquistamos el reino de las tinieblas. Así que estamos conquistando el reino de las tinieblas para la gloria de Dios. Esta es la posición de la iglesia en estos momentos. La iglesia es parte de la demostración pública de vergüenza contra el enemigo. Nosotros somos parte de eso. ¿Usted sabía eso? Nosotros como iglesia somos parte de esa demostración pública de ese verso que leímos en Colosenses. Cuando Cristo desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó, dice ahí, públicamente con su victoria en la cruz. Esa vergüenza que el Señor a través de la cruz le hizo pasar al enemigo públicamente, nosotros somos parte de eso. Porque hemos sido redimidos gracias a Cristo, a la cruz de Cristo. Entonces, como nosotros hemos sido redimidos por Dios, cuando nosotros salimos a conquistar, nosotros estamos públicamente humillando a Satanás en público. Cuando usted le habla a alguien del amor de Dios, del amor de Cristo, cuando usted le habla a una persona y le dice del amor de Cristo para esa vida, estamos nosotros públicamente humillando al enemigo y tomando la autoridad que Dios nos ha dado contra el reino de las tinieblas aquí en este mundo. Así que de nuevo, ¿por qué hay resistencia en nuestras vidas? ¿Por qué pasamos luchas y resistencia en nuestra vida? El diablo ya ha sido derrotado, pero todavía no ha sido eliminado permanentemente. El diablo es un ser real y destructivo. No es energía negativa como mucha gente piensa. La gente habla de una energía, una vibra negativa. No, el enemigo es real y es un enemigo perverso, es malo y quiere la destrucción de todos. Y quiere detener la iglesia, y quiere detener la obra pública de Cristo en la cruz. El enemigo quiere detenerla, que nosotros no avancemos, que no tomemos autoridad en este mundo. El enemigo no quiere que tú tomes autoridad. ¿Tú sabías eso? No quiere. Porque Él vino para destruir, Él vino para atacar, Él vino para destruir a toda la humanidad. A toda la humanidad. Pero Cristo lo avergonzó en la cruz. Cristo lo avergonzó en la cruz públicamente. Y la iglesia hoy, la iglesia de Cristo, tú y yo, que somos la iglesia, estamos conquistando su reino hoy. Tenemos llaves que el Señor nos ha dado para conquistar el reino de las tinieblas. Gloria a Dios. Mucha gente piensa como que el diablo está en el infierno, gobernando en el infierno. No, el diablo está aquí en la tierra y todos sus ángeles caídos también están aquí en la tierra. Están en el mundo para atacar, para destruir y para detener la obra. Quieren detener la obra de Dios, buscando a quién devorar, a quién conquistar, tratando de aferrarse a cualquier autoridad y poder. Si nosotros dejamos nuestra autoridad a un lado, entonces estamos dejando que el enemigo haga lo que él quiera hacer con nosotros. Pero si tomamos la autoridad que Cristo nos ha dado, pero la única forma de hacer esto, escúcheme bien, la única forma de usted poder tomar la autoridad frente al enemigo es sometiéndonos a Cristo. No podemos pretender que nosotros vamos a estar viviendo una vida como nosotros queramos, sin tomar en cuenta a Dios ni su palabra, y pretender que nosotros vamos a tomar autoridad sobre el enemigo. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Pero el diablo ya está derrotado, pero no ha sido quitado. Nuestro papel es conquistarlo, conquistar el reino de las tinieblas por medio de lo que hizo Cristo en la cruz. Jesús fue a la cruz, nos redimió. Sin embargo, también fue para conquistar a Satanás. Fue para salvarnos a nosotros y conquistar al enemigo, para que no tenga más autoridad y más poder sobre nadie, sobre nosotros. Dice el libro de Hebreos 2,
capítulo 2, verso 14. Hebreos 2, 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. El diablo tenía el poder sobre la muerte antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara. Pero cuando Cristo murió, Cristo vino, y como dice ahí Hebreos 2:14, que se hizo de carne y sangre como nosotros, porque solamente como un ser humano es que podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía poder sobre la muerte. Le quitó el poder sobre la muerte porque venció la muerte. Y ahora todo aquel que viene a Cristo vence la muerte también. Porque la muerte, ¿verdad? Nuestra muerte física no nos lleva a una muerte eterna, nos lleva a una vida eterna, porque Cristo venció la muerte. Así que gracias a Él, nosotros también estamos hoy conquistando el reino de las tinieblas y conquistamos la muerte gracias a Cristo Jesús. La muerte de Jesús destruyó la autoridad de Satanás. Jesús, hecho hombre, derrotó a Satanás en la cruz. Y no estamos luchando por la victoria, estamos luchando desde un lugar de victoria. Usted tiene que saber eso. Nosotros tenemos la victoria. Cristo nos ha dado a nosotros la victoria. Gloria a Él. La obra de Jesús en la cruz nos dio la autoridad a nosotros. Pero nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado. Si no la usamos, no sirve para nada. Tenemos que usar la autoridad. Así que cuando usted sienta de parte del Señor hablarle a alguien de Cristo, háblele, porque tiene autoridad de parte de Dios. Nadie te puede detener. Cuando tú sientas ayudar a alguien en alguna forma, ayuda a esa persona en el nombre de Jesús. Hazlo porque tienes autoridad. Cuando tú estés en una situación donde tú sabes que Dios se puede glorificar a través de esa situación, no importa cuán difícil sea, hazlo en el nombre del Señor, porque tienes la autoridad para ayudar a otras personas. Estamos conquistando a través de la iglesia de Cristo está conquistando. ¿Cómo usamos esta autoridad? ¿Cómo usamos la autoridad de Cristo, usted y yo? Cristo, cuando murió en la cruz, conquistó al diablo. Entonces eso significa que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestros propios deseos. El reino de Dios trabaja diferente al mundo, ¿verdad? En el mundo es cuando vamos a conquistar por ejemplo, un país que va a conquistar a otro en una guerra, pues hay que ir, hay que pelear y en el reino del Señor nosotros tenemos que morir para conquistar. Morir, pero no morir a nuestros deseos. Morir a las cosas que nosotros queremos primero y poner a Cristo primero. Así que nosotros, muriendo a nosotros mismos, es que vamos a experimentar la autoridad de Cristo. Sirviendo a otros, vamos a experimentar la autoridad de Cristo. Así que en el reino de Dios, al morir, nosotros conquistamos. Cuando morimos a nosotros, estamos conquistando las tinieblas. Y Jesús quiere que nos asociemos con Él en la conquista del reino de las tinieblas. Usted sabe que Cristo dio a sus discípulos poder sobre el mal. Cristo le dio a los discípulos poder y autoridad sobre el mal, para que ellos fueran y en su nombre echaran fuera demonios y en su nombre sanaran enfermos. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Y nosotros podemos también tomar autoridad, esa autoridad de parte del Señor para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10, verso 1. Mateo 10, verso 1. Dice:
Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Ahí en Mateo 10, verso 1. Lucas también, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 en el verso 19. Lucas 10, 19. Dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Aleluya. Nosotros podemos en el nombre de Jesús atravesar por circunstancias difíciles en la vida, pero cuando es para la gloria de Dios, no importa cuán difícil sea, el Señor nos ha dado autoridad. Si nosotros perseveramos en la autoridad de Cristo, el Señor va a hacer la obra. Si es para la gloria de Dios, aleluya. Hechos capítulo 2, en el libro de Hechos, el capítulo 2, versos 34 y 35. Dice así: pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Aleluya. Qué glorioso el Señor. Ha puesto a nuestro enemigo debajo de sus pies. Nuestro enemigo está debajo de los pies de Cristo. Yo recuerdo en una ocasión que estaba más joven, pero cuando estábamos jugando en un parque con unos amigos y recuerdo que había pues uno de estos muchachos que le gustaba siempre provocar y andar en pleitos y recuerdo que en una ocasión estábamos allí un grupo y llegó este muchacho y comenzó a hacer problemas entre nosotros, pero llegó otro que era más grande y más fuerte y lo detuvo y se le paró así como encima y no podía hacer nada mientras nosotros estábamos allí y estábamos todos mirándolo mientras él estaba en el piso y el otro muchacho más grande que él estaba aguantándolo en el piso y no lo dejaba que se parara. Así mismo hizo Cristo con el enemigo. Lo tiene debajo de sus pies. Esto es un cuadro para nosotros, para que sepamos nosotros, ¿verdad? Para que entendamos qué es lo que significa esto. Significa que el enemigo, cuando uno está sometido a Cristo, el enemigo no puede hacer nada. Cuando uno se somete a Cristo, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, la voluntad de Dios se puede hacer. Podemos hacer la voluntad de Dios. No importa lo que esté sucediendo. Podemos lograr la voluntad del Señor. Mateo 16, versos 18 al 19. Mateo 16, 18 al 19. Dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Perdón, ese es en el verso 15, empezando en el verso 15. Mateo 16, verso 15. Dice, entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré, escuche bien, te daré las llaves del reino del cielo. Llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra. ¿Para qué son las llaves? Mire, ¿para qué son las llaves? Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Cuando Cristo le dice a Pedro, bajo esa confesión, o sea, bajo eso que tú acabaste de decir ahora, cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres Dios, básicamente Pedro le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres Dios.
Y el Señor le dijo, eso no te lo reveló nadie, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y bajo eso que tú acabaste de decir ahí, bajo esa afirmación que tú hiciste, bajo eso entonces edificaré mi iglesia. Edificaré bajo eso que tú acabaste de decir, que Cristo es Dios. Bajo eso yo edifico la iglesia. Y todo aquel que se somete a Cristo, entonces todo esto que sigue aquí aplica a nosotros que estamos sometidos a Cristo. Cuando dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. En otras palabras, ya nosotros no debemos temer ni siquiera la muerte. Y dice el verso 19, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas será permitido en el cielo también. Estas llaves, cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ese verso que dice, ¿verdad? No prevalecerán. ¿Por qué? Porque son puertas. Las puertas no atacan, las puertas no hacen nada. Las puertas son puertas. Están ahí para cerrarlas o abrirlas. Pero las puertas del infierno, cuando el infierno, el reino de las tinieblas que está gobernando este mundo, trata de impedir con las puertas de que nosotros hagamos la voluntad de Dios, no puede. Porque el Señor nos ha dado a nosotros unas llaves que dice aquí que todo lo que nosotros permitamos en la tierra será permitido también en el cielo, y lo que prohibamos aquí en la tierra será prohibido también en el cielo. Significa que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y nadie nos lo puede impedir. Gloria a Dios, aleluya. Así que no tengas miedo de hacer la voluntad del Señor en ningún lugar y en ningún momento y en ninguna circunstancia de tu vida. Jesús está edificando la iglesia. Nos ha dado las llaves a nosotros para establecer su reino aquí en la tierra. Tenemos las llaves para establecer el reino del Señor en la tierra. Y sabemos nosotros que tenemos la clave para nosotros poder restringir al enemigo, poder detener la obra del enemigo, para que el enemigo no pueda venir sobre los planes que Dios tiene con su iglesia. Pero tenemos que estar parados firmes en el Señor. Tenemos que estar firmes en el Señor. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice que Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de ¿quién? De la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Aleluya, ese es Cristo. Ese es Cristo. Efesios, ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 3, verso 10. Efesios 3:10 dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Aleluya. La iglesia de Cristo está para avergonzar el reino de las tinieblas. Nosotros estamos para avergonzar el reino de las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. Y el libro de Romanos, capítulo 16, Romanos 16, versos 19 y 20. Romanos 16, 19 y 20 dice: pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Esto lo escribió el apóstol Pablo, y fíjese que en ese verso, el verso 19, dice que seamos sabios para hacer lo que está bien y seamos inocentes en cuanto a toda clase de mal. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ser sabios para hacer las cosas de Dios.
A veces somos más sabios para hacer otras cosas que no tienen que ver nada con Dios. Somos más sabios para eso, pero para las cosas de Dios queremos ser como si fuéramos niños. Para unas cosas del mundo o para cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios, somos entonces más adultos, más maduros y hacemos las cosas con madurez. Y para las cosas de Dios no queremos ser niños y quedarnos como niños. Pero la Biblia ahí nos dice que tenemos que ser sabios haciendo las cosas de Dios. Esa palabra de sabio significa que tenemos que ser maduros cuando hacemos las cosas para Dios, e inocentes cuando estamos haciendo otras cosas que no tienen que ver, las cosas del mundo, quizás cosas que son malas o cosas que no agradan a Dios. Tenemos que ser inocentes en cuanto a esas cosas y apartarnos del mal, pero acercarnos a Dios con madurez, con sabiduría, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es mejor que cualquier otra cosa que podamos hacer. No tenemos que vivir derrotados. No tenemos que vivir derrotados. Nosotros tenemos claves para vivir la realidad de la iglesia, de la victoria de Cristo. Si nos sentimos nosotros derrotados, no es porque Cristo no conquistó, es porque no hemos entregado alguna área de nuestra vida a Cristo. Así que si tú te sientes hoy que no estás conquistando, quizás entonces tenemos que evaluar nuestras vidas y pensar, entonces tengo que entregarme completamente a Cristo y tengo que someterme a su autoridad. El principio del reino es que al morir nosotros, entonces vivimos, y al rendirnos nosotros, entonces vamos a ser conquistadores de las tinieblas. Cuando nos rendimos a Cristo, cuando estamos dispuestos a servir al Señor, cuando estamos dispuestos a servirle a otros, entonces estamos conquistando el reino de las tinieblas. Así es que se conquista el reino de las tinieblas, muriendo a nuestros deseos y cumpliendo los deseos de Cristo. Esa es la forma de conquistar el reino de las tinieblas en este mundo, que gobierna este mundo todavía por un tiempo, hasta que el Señor regrese por su iglesia. Pero mientras tanto el Señor nos ha dado llaves a nosotros para conquistar el reino de las tinieblas, y el Señor mismo dice que el enemigo está bajo sus pies para que nosotros podamos movernos en este reino de las tinieblas en todo el mundo y hacer la voluntad de Cristo. Nadie te puede impedir hacer la voluntad de Cristo. Nadie te lo puede impedir, porque el enemigo está bajo los pies de nuestro Señor. Hemos vencido nosotros, hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Hemos vencido. Pero no podemos vencer al enemigo si Jesús no está reinando en nosotros. Y yo quiero darte una oportunidad en este día. Si nos estás mirando en este día, no es una casualidad. Quiero orar, y quiero orar por ti para que Dios te ayude, te liberte y te traiga a su reino, y que tú seas una nueva criatura en este día. Así que si tú estás escuchando donde quiera que estés y deseas hacer una oración con nosotros, te voy a invitar a hacer esta oración. Pero para participar de esta victoria de Cristo significa que Cristo tiene que ser dueño de tu corazón, dueño de tu vida. No es simplemente decir unas palabras que se las lleva el viento. Es decir unas palabras que tienen significado. Es tomar una decisión de arrepentirme de todos mis pecados, de pedirle perdón a Dios, para que el Señor te reciba en sus brazos de una vez y por todas, para siempre, y que tú seas un hijo o una hija del Señor. Así que si tú deseas hacer esta oración, te invito en el nombre de Jesús. Repite estas palabras conmigo. Querido Dios, aquí estoy delante de ti. Te pido, Señor, que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados. Dame una nueva vida. Gracias por enviar a Cristo, tu único Hijo amado, a morir en la cruz por mí. En este día entrego mi corazón completamente a ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, felicidades.
te invito a que nos escribas a la dirección que aparece ahí en la pantalla y te vamos a orientar y te vamos a ayudar a encontrar una iglesia, si es que no tienes una iglesia, donde adorar a Cristo, donde aprender de su palabra y crecer. Te vamos a ayudar, así que escríbenos. Mientras tanto, continúa mirando los mensajes que están en nuestra página. Comparte este mensaje con alguien, copia el link, envíaselo a alguien. Si estás mirando a través de Facebook, también le puedes dar un share y compartirlo con otras personas, y también ayudas a que el evangelio se continúe esparciendo. Pero Dios te bendice y continuamos la próxima semana con este mismo tema, la realidad de la iglesia, donde vamos a estar entrando en otra área que tiene que ver con alcanzar también, que es parte de nuestra realidad como iglesia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.